te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. El libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este es un capítulo, una parte muy importante, porque no encontramos en otras partes de la Biblia. Y muy interesante lo que dice aquí, porque acá vamos a darnos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, de cómo tiene que ser el que dirige, el que va a ser líder. Qué características tiene que tener. Si coincide con la mayoría de los líderes que actualmente nosotros conocemos, como Jesús dijo que tiene que ser un líder. Primeramente nosotros cuando vemos acá, antes, allá capítulo 22, versículo 22, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Esto se refería cuando él hablaba acerca de Judas Iscariote, que el que come conmigo en la mesa es el que me va a entregar. Él estaba mencionando así. Y no importaba si Judas le entregaba o no le entregaba. ¿Por qué? Como lo que iba a acontecer con Jesús ya era algo que estaba establecido. O sea que Judas tenía la oportunidad de cambiar, de salir de ese corazón. ¿O no? Uno puede pensar que no, ya Judas ya no tiene más esperanza. Si nosotros pensaríamos así, entonces podemos decir también que en esta hora, en este tiempo, hay personas que ya no tienen más esperanza. Muchas veces, por alguna gente que ya le explicamos y no entiende, nosotros podemos, no, este ya no tiene más esperanza. Nosotros cuando vemos la vida de Judas también, parece que una persona no tiene más esperanza, pero ¿qué corazón tenía Jesús hacia él? ¿Cuándo Jesús perdió la esperanza hacia él? Nunca. Hasta el último momento Jesús quería hacerle entender quién era él y cómo podía él salir de esa trampa en que Satanás le había puesto, hasta el último momento. Por eso le estaba explicando que todo lo que me está ocurriendo es cosa que está escrito. Está ya mencionado, está escrito ya. Pero si una persona no puede entender que Jesús es el Mesías y que todo lo que le va a acontecer está escrito, ¿qué va a hacer Judas? ¿Qué vimos después que ocurrió con Judas? Cuando él se enteró que Jesús fue condenado a muerte, él pensó, este no era el Mesías, yo me equivoqué. Porque él pensaba entregarle al Mesías y el Mesías iba a libertar. Porque una vez más, ellos no tenían todavía acá en la mente de que Jesús iba a morir en la cruz. En ningún momento ellos estaban pensando que Jesús iba a morir. Cuando Judas se entera que Jesús va a morir, como sale en San Mateo, viendo que era condenado, ya se da cuenta que yo le entregué a alguien que no era Mesías, una persona inocente. Y entonces él se va y se mata. ¿Por qué se mata? Porque él no cree que Jesús era el Mesías. Significa, no hay reino, no hay nada, terminó el mundo aquí. Se perdió.
Así por eso él se perdió eternamente su alma por causa de no poder creer lo que Jesús había dicho. Y Jesús decía que todo lo que me está ocurriendo y me va a ocurrir ya está escrito de mí. Versículo 23 dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de hacer esto. Ellos empezaron a pensar quién sería. Significa que ellos no se dieron cuenta. Jesús nunca públicamente ni le gritoneó, Judas, vas a hacer que me vas a traicionar. Como nosotros estamos acostumbrados cuando alguien falla delante de todo el mundo, queremos avergonzarlo, ¿no? Es nuestra característica, buscar cómo avergonzarle a otra persona. Siempre nos dijeron que no, hay que decirle a esa persona, hay que decirle enfrente de todo que está mal para que quede avergonzado. Pero Jesús hacía eso, no. Por eso nadie supo qué es lo que estaba pasando acá, hasta después. Esa es la característica que Jesús usaba. Hasta el último respetaba a una persona. Le consideraba otra vez, aunque era el que le estaba traicionando. ¿Qué diferencia hay, no, entre la manera de que nosotros vemos el comportamiento de las personas? Que no pueden, por eso en la Biblia dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir de no tener esas ganas de ofender, de menospreciar, de hacerle quedar como menos a una persona. Hasta lo último, eso no había en el corazón de Jesús. Bueno, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y si ustedes se dan cuenta, ¿por qué ellos están discutiendo esto? Jesús estaba a punto de ir para ser crucificado, pero en la mente de los discípulos, ¿qué hay? ¿Qué hay en su mente de ellos? Acá ya se está estableciendo el reino, Jesús ya confirmó el pacto, ya Él nos va a nombrar a nosotros ministros, y ellos ya querían saber quién va a ocupar los mejores cargos. Ellos en su mente ya estaba, el reino va a comenzar. Nosotros vamos a empezar ya a reinar. De acá ya vamos a salir y vamos a tomar ya el país, las ciudades, y ya vamos a mandar. Así ellos estaban pensando. En ningún momento estaban pensando que Jesucristo va a ir a morir en la cruz. Ellos no tenían eso en su mente. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Qué significaría la palabra bienhechores? Se dice que las personas, los reyes cuando gobiernan a la gente, van a dominarle y van a aparentemente siempre ser mostrados como gente que está sirviendo. O sea, se van a ser alabados, van a ser considerados, este rey ha hecho muchas cosas buenas, nos ha tratado bien, nos da comida. Actualmente cuando nosotros vemos que una empresa o un gobernador viene y trae víveres, ¿cómo se le considera a esa autoridad? Hay calidad, ese es bueno. ¿Qué significa? Que el deseo de los gobernadores, el deseo de los reyes, es ser exaltado por el pueblo. Por eso cuando ellos sirven o cuando ellos hacen algo, no es por el objetivo, el propósito de servirle a esa persona, sino porque quieren ser exaltados y alabados. Y esa es una trampa mortal entre muchas personas, entre los cristianos mismos. Muchos porque supuestamente van a los hospitales, van a los orfanatos, porque hacen donaciones. ¿Realmente le interesa a esa persona? ¿O solamente quiere ser llamado? Mira ese pastor cómo es un bienhechor. Mira esa autoridad cómo es bienhechor. Pero en realidad lo que quiere es tener poder y dominio sobre esas personas. Nosotros sabemos que así se maneja hoy en día el mundo. Por eso dice, se enseñorean de ellas. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El mayor entre ustedes tiene que ser como el más joven. ¿Qué significa como el más joven? Como el último, como el menos capacitado. El que tiene más capacidad tiene que presentarse como menos capacidad. No tiene que poner, para Dios la autoridad es de esa persona que está siempre como último lugar. Ese es el que tiene mayor prestigio y autoridad. Versículo
26, nomás no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Imagínense, en ese momento esta palabra para los discípulos era un poco extraño. ¿Cómo que yo estoy como el que sirve? Ellos no captaban esto. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque dentro de un poquito, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer Jesús? Va a salir, va a ser entregado, ¿y cómo le van a tratar a él? Va a ser menospreciado, pisoteado, maltratado. Toda la burla posible va a recibir. Va a quedar en el último lugar del más miserable ciudadano de Jerusalén. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a ocurrirle todas estas cosas? Por ellos. Para que ellos después puedan reinar. Para que ellos después puedan tener el reino celestial. El reino de Jesucristo. Él tiene que ser usado, tiene que ser menospreciado, tiene que ser maltratado para el servicio de ellos. Eso le está explicando. Yo vine aquí ahora, en este tiempo, para servirles. Si quiero ganar sus corazones, quiero ganar el pueblo de Israel, mi pueblo, mi oveja perdida, yo primero tengo que venir a servirle a ellos. ¿Qué es servirle? Yo tengo que entregarme, tengo que despojarme de mi autoridad. Tengo que despojarme de mí mismo para ganar las almas perdidas. Por eso Jesús le dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si las personas en este tiempo quieren ser autoridad en este tiempo, quieren ganar, quieren que se les respete, quieren ser grandes hombres, significa que van a perder en el reino de Dios, en el reino celestial. Nosotros, ¿qué características vemos en las personas? En general, ante las denominaciones, las iglesias, los grupos. Cada líder, ¿qué es lo que busca? ¿Busca servirle a otra persona? ¿O busca que se le sirva? ¿Sí? Por eso, yo cuando miro la vida del apóstol Pablo, pienso profundamente, ¿no? Él no fundó ninguna denominación grande, ninguna congregación grande, ningún lugar donde le servían, donde tenían sus súbditos. Él cómo vivía cuando vivía en este tiempo, caminando, viajando, solamente tenía un objetivo, ganar el corazón de muchas personas para el reino celestial. Significa, él estaba preparándose para un día recibir, como dice él al final, la corona de justicia. Entonces en este tiempo, en este mundo, él no tenía que buscar eso. Si en este mundo él buscaba esa corona, ese reino, entonces iba a perder el reino celestial. Moisés también. Moisés, viendo la grandeza de Egipto, prefirió, dice la Biblia, sufrir con su pueblo, padecer con su pueblo. ¿Por qué? Porque él vio otro reino. Vio un reino celestial, dice en la Biblia. Vio a los vituperios de Cristo. Esa realmente es la grandeza en el servicio, según la palabra de Dios. Muy difícil hacerle entender esto a muchas personas hoy en día. Porque la mayoría de las personas, no, si yo no voy a ganar algo, me voy a dejar de esta palabra, que voy a andar perdiendo mi tiempo. No, yo tengo que ganar respeto, me tienen que respetar, yo soy el pastor. Bueno, al principio voy a comenzar, claro, sirviendo, pero pasando el tiempo ya me tienen que respetar. Esa es la meta de todo principiante en el Evangelio. ¿Cuál es su meta? Va a empezar sufriendo, ciertamente, ¿no? Empieza sufriendo, empieza pasando dificultades, pero ¿cuál es su objetivo? Llegar al día en que me van a respetar. Pero ¿en dónde él piensa eso? Aquí. Aquí quiere que se le respete. Aquí quiere ser grande. ¿Cuántos años voy a estar predicando la palabra? Y tantos años. Y todavía así viven. Así no hay. Fracasado es tu servicio. Lastimosamente, el sistema de Satanás se apoderó de todas las personas. Acá también, entre los discípulos de Jesús, estaba ese mismo corazón. Jesús mismo muchas veces les hizo entender, yo no he venido para juzgar ni para condenar, sino para salvar. Entonces, si yo quiero salvar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que perder. Eso es lo triste. Yo quiero salvar, tengo que perder. Yo quiero hacerle entender a una persona acerca de cómo salvarse de este sistema, de este mundo corrompido. Entonces yo tengo que perder primero. Si yo no pierdo,
en esta vida, en este mundo, ¿cómo puedo hacerle entender a otra persona sobre la salvación? Es por eso que es muy difícil que muchas personas puedan transmitir ese corazón. Eso Jesús le está haciendo entender. Ustedes tienen que estar en la posición de los que sirven. ¿Qué quiere decir? Ustedes no tienen que ganar en este tiempo nada. Ustedes tienen que perder. Pues yo vine en este mundo, en este tiempo, para perder, para ganarle a ustedes, para morir, para salvar sus almas. Antes de continuar, quiero ver el libro de Levítico, o sea, cómo tenemos que tratarle al siervo. Ya fijémonos ya en Levítico mismo, cómo ya está explicando el corazón que tenía que tener hacia el siervo. Levítico 25, 35. 25, 35. Levítico 25, 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Entonces, es un mandamiento que dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Qué significa estas cosas? No te vas a aprovechar de su situación pobre para, bueno, ya que yo te tengo, entonces, va, póngase, dale, vamos. Porque vas a tener temor de Dios. Como nosotros vemos que hoy en día la gente hace. De una persona que sabe que cayó en desgracia, cayó en pobreza, terminó no teniendo nada, generalmente, ¿qué está pensando? No, si quiere que yo le dé algo, tiene que ser mi esclavo. Así piensan. Es el corazón que tiene hoy en las personas. Esclavizar al que necesita. No es ayudarle al que necesita, es esclavizarle. Aprovecharse de ellos. Es lo que hace también los gobernantes, ¿no? Cuando el pueblo empobrece más, ya se aprovechan de ellos, de sus necesidades. El versículo 37. No le darás tu dinero a usura, ni tus bienes a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Aunque se vendiera, por favor, yo no tengo ahora que hacer, voy a trabajar porque no tengo más nada. Entonces vos qué vas a pensar, voy a aprovecharme, ya que no tienen nada, voy a aprovechar. No vas a hacer esas cosas. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Versículo 43. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. ¿Se dan cuenta que en la misma ley de Moisés ya está explicando cómo una persona tiene que tratarle por si acaso, si alguien tiene que considerar? Es un servidor de Dios, es un rescatado por Dios. No vas a tratarle como esclavo, no vas a tratarle con dureza. Lastimosamente, cuando nosotros vemos la organización hoy en día, cómo les tratan a las personas que ven que son de condiciones bajas. Nosotros sí que sabemos muy bien, ¿no?, que hemos experimentado. Claro, en las iglesias, cuando una persona es de posición alta y aunque comete muchos errores, los pastores, los líderes, no le tratan muy duro. Pero por ahí alguien que está con poca posibilidad o apenas está viviendo o está sirviendo a esa iglesia y comete un error, como perro se le trata, ¿no? Hasta se le echa, fuera de acá, váyase de acá. Así se le hace, ¿o no? Se le menosprecia hasta lo último. ¿Por qué? Simplemente porque hace esa persona eso. Claro, porque no están bajo la gracia de Dios. Y eso podemos decir que no están bajo la gracia. Porque para mí, estar bajo la gracia es estar bajo la guía de la palabra de Dios. Si una persona entiende la palabra de Dios, va a tener un trato diferente con los demás. Jesucristo, ¿cómo le está enseñando a sus discípulos que debe ser cuando ellos sean autoridad, cuando ellos sean guiadores? Deben ser servidores de ellos.
Deben estar siempre al servicio de esas personas para ganar su alma. No deben someterle a esa persona a esclavitud. Santiago capítulo 5, vamos a mirar. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 1. Santiago 5, 1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Fíjense un poco lo que dice acá. Está hablando a ricos. ¿Quiénes son los ricos? Los que se sienten que tienen el poder, que gobiernan, que manejan. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán, dice. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Imagínense esta palabra, ¿a quién está yendo dirigido? No, pastor, esto espiritualmente nomás, a los que son muy espiritualmente es porque la palabra viene del Espíritu Santo de Dios. Te está hablando a esa persona que está aprovechándose de otro, estafándole a otro, engañándole a otro, esclavizándole a otro y enriqueciéndose. Así. Algunos, bueno, podemos pensar, hay algunos que no conocen la palabra y bueno, pero hay muchas personas que se hacen llamar conocedores de la palabra, entendedores de la palabra, igual, engañan, roban, mienten, estafan, se enriquecen a costa de otras personas. Eso dice, ese jornal que le está faltando a esa persona está llegando arriba. Dios está viendo todas estas cosas. Esos ricos que se están sintiendo los dueños del mundo y están viviendo, disfrutando su riqueza para sí mismos, entonces Dios está viendo. El versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sidos disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Ya, aquí está mostrando quiénes son estas personas. Claro, esos gobernadores, esas autoridades, esos ricos que vivieron, como sale en la Biblia, la parábola del rico y Lázaro, que hacía banquete con esplendidez y mirando a un pobre hombre que moría, se burlaba de él. Estas cosas que nosotros vemos a diario que ocurren en el mundo, ¿acaso Dios no está viendo? Observa todas las cosas. Está observando todo. Nosotros no necesitamos criticarle ni desearle el mal a ninguna persona. Porque en la Biblia, como está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vas a ver Dios cómo te va a castigar, vas a ver. No necesitamos así decirle a nadie. Dios le va a castigar a esa persona, Dios le va a echar maldición, Dios va a echar sobre... No, porque vemos estas cosas que Dios ya está mostrando, todas las cosas. Él no va a hacer injusticia con el justo. La persona que realmente ha vivido para Dios, ha servido a Dios, y bueno, no ha obtenido nada, ha vivido abusado del rico, abusado del que tiene autoridad. ¿Acaso Dios no está viendo eso? Está observando, hay que saber nomás, esperar con paciencia. Bueno, una parte más, Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, ahí nomás al ladito, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Nosotros ahora entendemos que esa gloria que será revelada, que es que un día Dios va a manifestar su reino a todos los que han confiado en Él. Esa es la gloria que será revelada, la gloria del Padre Dios. Apacentad la grey. Apacentad quiere decir cuidar. La grey es las ovejas, el grupo de ovejas de Dios, que está entre vosotros.
Significa cuiden a las ovejas, a los justos, a los escogidos de Dios, a los rescatados. Cuídenle, tengan cuidado de ellos, estén pendientes de ellos. ¿Cómo dice? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonestas, sino con ánimo pronto. Esto es lo muy importante. Ahora Pedro está enseñando esto. Que al principio cuando él estaba ahí con Jesús en la Santa Cena, él no entendía estas cosas, pero ahora él comprende o no. Ahora se da cuenta, ahora él ya puede transmitir esa misma enseñanza a las personas. Cuiden a las ovejas con ánimo pronto, que tengan paciencia de ellos. Sepan que estas ovejas, estas personas que están viniendo al redil, son personas que Dios ha rescatado, que Dios ha liberado del mundo, de Egipto, igual que como el Levítico estaba diciendo. No vaya a enseñorear, no vaya a tratarle como esclavo, no vaya a pensar que es solamente un servidor y un día no sirve más y le expulse, le eche, fuera, estás expulsado de acá. No, tengan misericordia, paciencia de estas personas. Así la Biblia está explicando. De las personas que realmente vienen a la palabra, triste es que nosotros vemos que hay muchas congregaciones donde hay personas que con todo corazón sirven a Dios, pero lastimosamente son abusadas, son menospreciadas, son maltratadas por las personas, por los líderes religiosos. Son usadas su vida. Son increíblemente, hasta te da tristeza, ¿no? Ver cómo se aprovechan muchas veces de su posición. Yo soy el pastor, lo que yo digo tenés que hacer, tenés que obedecerme. Vende tu casa, vende tu auto, deja tu país, deja tu casa, deja tu familia. Todo tienen que hacer. Aparentemente, supuestamente sirviéndole a Dios. Hay muchas personas que se han decepcionado grandemente porque han seguido a hombres. Porque estas personas han sido engañadoras. Este tipo de líder no tiene que haber entre los hijos de Dios verdaderos. El hijo de Dios verdadero no tiene que buscar ganancia ni servirse de otras personas. Tiene que servirle. Así dice la Biblia. Apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Señorío qué es? Yo lo que mando, lo que yo digo tienen que hacer. Si un guiador, si un pastor, si un predicador, un maestro, un cuidador de la oveja quiere tener las personas para que le sigan, para que le sigan, entonces él tiene que ser el ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En vida, en conducta, en trato, en todas las cosas. Tiene que ser el ejemplo. Las personas para seguirle a esa persona, por su vida tienen que ver la diferencia entre otras personas del mundo. La vida de ese predicador, de ese maestro, es lo que tiene que hacer que le quieran seguir las ovejas. No su señorío, no su autoridad, no yo lo que mando acá, lo que yo digo se tiene que hacer. No, así no. No funciona. No sirve para el líder. Ni aunque tenga mucho entendimiento en la Biblia, ni aunque tenga mucho nombramiento, ni se le ha puesto como líder, tiene que estar al servicio de esa persona. Entonces, las ovejas mismo le van a seguir. Jesucristo como dijo, mi oveja oye mi voz y me siguen, dice, y yo las conozco. Me siguen. No es que va detrás de ahí, le va pegando, vamos adelante, adelante, adelante. Las ovejas le siguen, porque las ovejas se sienten bien con ese pastor, por eso lo siguen. ¿Por qué una oveja le sigue a los pastores? Porque la oveja sabe cuando el pastor se va la seguridad. Ellos saben que si el pastor no está, no hay seguridad. Por eso ellos, cuando el pastor se va, ellos le siguen. Porque donde está el pastor, ellos saben que hay seguridad, hay protección, y ellos se sienten bien y cómodos cerca del pastor. Por eso le siguen. No porque les obliga a estar con ellos. Así está escrito aquí. Y el versículo 4 dice, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, que Él le prometió a ellos, ¿no? Ustedes van a reinar conmigo sobre las 12 tribus de Israel. Así es, sobre todas las naciones. Entonces una persona lo que está haciendo ahora en este mundo es ganando
a las almas para este reino, preparándose para un día recibir, acá dice, la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué merecería un pastor, un predicador, esa corona? ¿Por qué merecería? Sí, porque él vino a servir, no a ser servido. Entonces cuando esté allá, va a ser el momento en que va a ser servido. ¿Por quién? Porque también vino para servir, el príncipe de los pastores. Bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te doy 10 ciudades, te doy 5 ciudades para gobernar. Así está escrito en la Biblia. Has sido fiel sobre poco, dice. Entonces las personas, ¿qué es su problema? Quieren tener mucho, ¿no? Quieren ser fiel sobre mucho. Entonces si Dios te encargó 4 personas, 3 personas, entonces ¿es suficiente o no? Con 4 personas, está al servicio de 4 o 5 personas, no sirve. Sirve más que está al servicio de 3,000, 5,000, 10,000. Dios no mira eso. Dios no observa eso. ¿Con qué corazón una persona está sirviendo a los demás, a las personas? Eso está observando. Acá dice más, vamos a terminar versículo 5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fíjense a quién se refiere el apóstol Pedro, a los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que cuando ellos empiezan a llegar a una edad donde piensan que se la saben todas, ya empiezan a considerar como menos a los que son ancianos. Este viejo inútil no sabe nada. Así empiezan a creer. Nosotros somos jóvenes ahora preparados, con mejor capacidad. Yo veo también que muchas veces en las congregaciones, algunos jóvenes que empiezan a ser predicadores, empiezan recién. Ya ellos porque tal vez aprendieron alguna nueva doctrina o nueva tecnología, especialmente en nuestro tiempo, ya piensan que se la saben todo, ya entienden todo. ¿Y qué empiezan a hacer? A menospreciar a los mayores. Eso ocurre en los grupos, en las denominaciones. Jóvenes que menosprecian a los que ya años han vivido predicando la palabra, sin considerar el tiempo que esa persona ha estado en la palabra. Eso es muy importante que uno pueda ver. Para que vos le empieces a discutir, a menospreciar a alguien, tenés que ver primero la vida que ha tenido esa persona en las cosas de Dios. No menospreciarle nomás. Pero quiero ver un capítulo más acerca de estos personajes enseñoreadores. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a irlo ya hablando completo de esto. Apocalipsis capítulo 2. Este es el mensaje que se le va a la iglesia de Efeso. Fíjense qué le dice el mensajero a esta iglesia. Capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nosotros ya entendemos qué significa malos. ¿Qué son los malos? Los que se rebelan contra la palabra. No es porque te parece nomás malo a alguien. Nosotros siempre pensamos que malo es el que me cae mal. No me agrada. No. ¿Por qué le ha descubierto que son malos? Porque ellos no viven o no andan conforme a lo que dice la palabra. Y le has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles, se dicen ser mensajeros de Dios, y lo has hallado mentiroso. ¿Cómo descubrió que son mentirosos? Porque no viven conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo vos te vas a dar cuenta que un apóstol o un predicador es mentiroso? Observa si vive lo que está escrito en la Biblia. Observa si anda como dice que está la Biblia. Ahí no te vas a dar cuenta, no necesitas mirar muchas cosas. El versículo 3, y has sufrido, y has sentido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Por amor de mi nombre, dice. En la Biblia está escrito, el apóstol Pablo decía que el amor de Cristo nos constriñe, dice. ¿Para qué era que nos constriñía? No es nos estriñe. Vayan a confundirse, ¿no?
Nos constriñe quiere decir nos empuja, nos arrastra. ¿Para qué? Para servirle a Él. Esa obra maravillosa que Jesucristo vino a hacer en la tierra. Primero vino a enseñarnos la palabra, vino a mostrarnos cómo hay que vivir y después vino y se sacrificó dando su vida para rescatarnos de este mundo. Ese es el amor de Dios que nos empuja a servirle en su nombre. Por eso dice, has servido con paciencia arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto de que has dejado tu primer amor, ¿qué significa? El primer amor que hizo que una persona siga a Dios y se conecte con Dios, ¿qué fue? El sacrificio que Jesucristo ha hecho. Por eso cuando hablamos de amor, se refiere a esa obra maravillosa que ha hecho. Pasando el tiempo, ellos ya no consideraban más estas cosas. Ya no consideraban más ese sacrificio. Y sí, ya muchas palabras ya tenían, mucho conocimiento, mucho entendimiento. Entonces, ¿qué empezaban a hacer? Empezaban ya a ser un poco exaltados. Eso ocurre con cualquier persona. Hoy en día nosotros, por ejemplo, las personas, ¿por qué, por ejemplo, quisieran venir a escuchar la palabra? ¿Por qué, por ejemplo, quisieran, en qué puedo servir a la iglesia? ¿En qué puedo servirte, hermano? Por el amor que Cristo ha tenido hacia ellos. Por el sacrificio que Cristo ha hecho hacia ellos. Si realmente entendieron ese amor tan grande, ellos ahora se prestarían. El pastor o hermano necesitan algo, así harían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba también en esta iglesia? Poco a poco se llenaron de conocimiento, se llenaron de satisfacción y se fueron olvidando entonces de estas cosas, del servicio, del servir a otras personas, de ayudar a otras personas. Por eso dice, tengo algo contra ti. Te has olvidado de tu primer amor. ¿Por qué un día vos pudiste seguirme? Porque yo di mi vida, vine y te serví, te ofrecí todas las cosas para que puedas también estar en este reino. Vos te olvidaste de eso. Entonces una persona tiene que darse cuenta, cuando se está olvidando de su primer amor, se aleja poco a poco de la palabra, se aleja de la comunión, se aleja de servir a otros, se aleja de preocuparse por otros. Cada día piensa que no, yo entiendo todo ya, cada día está pensando más en sí mismo. Se está alejando de su primer amor. Jesucristo, ¿para qué dice que vino? Para servir. ¿Cómo tiene que ser su discípulo? El que sirve, no el que son servidos. Es fácil si una persona está dedicando su vida a la palabra, dedicando su tiempo a la palabra, el otro viene a ser servido, ¿no? Parece que no entendió ese punto. Entonces, qué bien, a mí se me tiene que servir. Entonces siempre va a estar en una posición de gentil, no en la posición de discípulo convertido. Eso Jesús acá le está recordando a Efeso. A pesar de que era una iglesia que hizo todas las cosas bien, descubrió la palabra, entendimiento. Pueden engañarse de cuál. Ellos conocían la verdad. Nadie puede engañar a los efesios. Pero en este punto han fallado. Además, ¿qué otra cosa le dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. Ahí nos damos cuenta, arrepiéntete, ¿qué significa? Regresa a la palabra, regresa a la escritura. Ahí una persona puede darse cuenta, ¿yo cómo estoy viviendo? Yo no estoy sirviendo a Dios como dice la palabra, que era uno de los principales mandamientos que Jesús dejó, que ame a su prójimo como a sí mismo, que no aborrezca a su hermano. ¿Cómo le identificarían que son discípulos? Que se amen unos a otros. Ahí sabrían que realmente son seguidores de Dios. Entonces, regresa a este punto es lo que está fallando mi estimado hermano Efeso. Así que está queriendo hablar. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto? Si una persona, a pesar de que Dios le está mostrando que se está alejando de la palabra, se está alejando de la verdad, bueno, acá dice que va a quedar en tinieblas, va a quedar en oscuridad. Poco a poco su corazón va a ir ensoberbeciéndose. Y aunque tuvo buenas obras al principio, eso no son justificativos para que al final esté bien. Eso tiene que entender una persona. No, pero yo antes servía a Dios, yo antes hacía muchas cosas para Dios. Eso es lo que hoy en día muchos se jactan, ¿no? De lo que antes hacía. Antes yo servía, antes yo predicaba, anunciaba. Ahora nomás ya estoy. Ahora Dios te está volviendo a llamar que haga otra vez las primeras obras del principio. Versículo 6.
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué significa esto? Los de Efeso aborrecían las obras de los nicolaitas. ¿Y los nicolaitas quiénes son? Precisamente son los que se enseñorean de los más pobres o de los más ignorantes. Son un grupo que apareció en el tiempo ahí de apóstol Juan, que eran más o menos unos hombres que tenían una mezcla de filosofía griega con creencias cristianas. Entonces ellos usaban la filosofía griega, la mentalidad griega, con las costumbres cristianas para someter a las personas. Como nosotros somos los más sabios, los más entendidos, entonces gobernaban. Nosotros tenemos que gobernar. Entonces, claro, había mucha gente que con corazón humilde quería servir a Dios, pero no tenía mucha preparación psicológica, vamos a decir, filosófica. Entonces, estas personas, estos nicolaitas, establecieron que debe haber personas con jerarquía. El que tiene más estatus, él debe mandar y ustedes deben ser los súbditos. Hoy en día es igual o no. Hoy en día, ¿a quién se le aprovecha? Siempre un hermano que con todo corazón quiere servir, pero es un poco no preparado académicamente, se le aprovecha. Vos trabajar, limpiar acá, barrer. Y los otros aprovechados están ahí sirviéndose. Siempre ocurre estas cosas. Nosotros hemos visto muchas veces hermanos que con todo corazón venían y los astutos, los nicolaitas que se metían entre ellos, aprovechaban para abusar de ellos. Esto la iglesia verdadera aborrece. El querer gobernar al más débil, el querer enseñorearse del más débil, esto los efesios aborrecían. Esto es un punto bueno delante de Dios para ellos. O sea que tenían otra vez un punto a su favor. ¿Entienden o no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá el capítulo 2 otra vez, de versículo 12 dice, el mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué pasa con la iglesia de Pérgamo? Es una iglesia que sí, habla del nombre de Dios, habla del nombre de Jesús, tiene la palabra de Dios. No, nosotros predicamos la palabra también, hermano. Nosotros hablamos lo que la Biblia dice. Nosotros nunca estamos en contra de la enseñanza de Jesús. Pero ¿quiénes están en sus filas? Hombres que enseñan a adorar ídolos. Hombres que enseñan a idolatrar hombres, imágenes, el mundo. Aunque ellos dicen que son servidores de Dios, pero dentro de ellos hay hombres que enseñan, por ejemplo, a fornicar, a pecar, a robar, a adorar ídolos, a vivir sujeto a este mundo. ¿De qué está hablando entonces? De las religiones pegadas y asociadas con el mundo, que nosotros conocemos hoy muchísimo. Que no, pero esa iglesia también predica la verdad, sí, pero ¿qué enseña también? A adorar al mundo, a adorar a los hombres. Y especialmente, ¿qué tienen ahí? A los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Jerarquía, posiciones. No, acá hay el pastor principal, el pastor segundo, el pastor tercero, los líderes, los seminaristas, los evangelistas y los hermanos comunes. ¿Escucharon eso? Hermanos comunes, hermanos adelantados, hermanos atrasados. Sí, eso Dios aborrece. Esto en la Biblia estaba mostrándonos. Lo hemos leído para captar un poco lo que la Biblia quiere decir. Volvamos a San Lucas para ir terminando esta parte. Bueno, entonces Jesús está queriendo explicarle acá en San Lucas 22 este punto antes de ir a ser sacrificado, a ser sentenciado, aunque ellos todavía no están entendiendo lo que va a pasar. Capítulo 22,
versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Esto es muy importante lo que dice ahí. Ustedes hasta aquí han llegado conmigo. Permanecieron en mis pruebas, en mis dificultades. Todas las personas que tenían como enemigo a Jesús, sí o sí iban a tener como enemigo también a sus discípulos. Todas las personas que rechazaban la enseñanza de Jesús, sí o sí van a tener también, van a rechazar la enseñanza de los apóstoles. Pero a pesar de eso, ellos continuaron siguiendo a Jesús. Ahí están con Él, firmes con Él. Jesús eso está valorando. Hermano, hay muchas personas que este punto ha renunciado. ¿Se acuerdan que Jesús tenía al principio 5,000 seguidores, después 70 seguidores? ¿Dónde están ellos ahora? Se fueron todos. Cuando ya Jesús le hablaba acerca de la profundidad del corazón, acerca de servir, de humillarse en este mundo, ellos ya no querían seguir más. Cada uno se fue por su camino, por lo que más le agradó. Miren lo que le dice aquí. Pero vosotros sois los que habéis, versículo 28, permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Cómo uno va a vivir en el reino celestial? Así como un ángel volando, así cruzando paredes. ¿Cómo ustedes se imaginan? ¿Cómo la Biblia dice que Dios le va a dar a sus apóstoles su premio en el reino celestial? Miren lo que le dice. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Comáis y bebáis. ¿Cómo uno va a estar en ese reino? Para comer y beber, ¿qué se necesita? Cuerpo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús resucitó ellos creían que era un fantasma? Es un fantasma. Entonces, ¿qué hizo él para que se den cuenta? No, soy la resurrección, las primicias de la resurrección. Soy el primero entre miles que van a levantarse de los muertos. Soy el primero. A ver, tráigame, ¿qué hay aquí? Comida, miel, pescado. Comió. Él entonces vivió, él estaba viviendo. Él ya no murió más. Él así, con el cuerpo que resucitó, subió a los cielos. ¿Qué tipo de vida es lo que nosotros vamos a recibir en ese reino? Es la misma manera que estamos acá. No puedo explicar cómo, porque yo no estoy ahí, pero cuando veo esto, si comían y bebían, yo ahora como y bebo. Y me siento bien. Significa que va a ser así como Jesús dijo. Por eso la esperanza de un cristiano está en la resurrección en el día final. No aquí. Por eso, como dice en Corintios, la muerte no tiene más poder sobre el que ha creído en Jesucristo. Porque temporalmente nos vamos a abandonar este mundo para volver a levantarnos. Amén. Eso Jesús está explicando. Las 12 tribus de Israel. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Claro que los discípulos todavía no entendían que esto era en el postrer tiempo. Ellos ahora ya querían reinar, ¿no? Pero Jesús después le iba a aclarar. Por eso cuando Él muere, ellos se decepcionan, ¿no? Ellos creyeron que, este era un falso profeta más, nomás. Los discípulos de Maús así dijeron, ¿no? Porque murió y parece que terminó todo ahí. Por eso la resurrección es la base de la salvación. Por eso para que Jesús muestre que Él era el Mesías, sí o sí tenía que morir y levantarse otra vez de los muertos. El que creyere que Él levantó de los muertos será salvo, dice Romano. El que creyere eso. Vamos a orar para terminar. Sabes que me desespera verte de brazos caídos. Otra vez te has confundido y otra vez culpas a Dios.
pero déjame decirte, tú ya no eres un extraño, eres parte del rebaño que el Señor viene a buscar. Cuida que no muera la esperanza. Mira, hoy con fe tu porvenir. Oh, habla con Jesús directamente. Y dile que te indique cómo ir. Tu camino en esta vida puede estar lleno de piedras. Yo sé que podrás con ellas si levantas tu mirada. Ya no vivas de ese modo, se te ve muy abatido y el Señor está contigo, a donde quiera que tú vas. Cuida que no muera la esperanza. Diga hoy con fe tu porvenir. Oh, habla con Jesús directamente y dile que te indique cómo ir. Cuida que no muera la esperanza. Mira, hoy con fe tu porvenir. No, 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 no. Habla con Jesús directamente. Y dile que te indique cómo ir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.